Este video corresponde a la clase 2 de la materia Profetas 2 del Instituto Bíblico San Jerónimo. En esta ocasión hablaremos del Deutero Isaías o el segundo Isaías, que corresponde a los capítulos 40 al 55 del mismo libro de Isaías. Y el tema central es: el exilio ha terminado. De la pericopa Voz de Consuelo, que corresponde al capítulo 40 de los versículos 1 al 11, revisaremos nada más los versículos 1 y 2, que dicen: Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Alaben al corazón de Jerusalén y grítenle que se ha acabado su servidumbre, que ha sido expiada su culpa, que ha recibido la mano de Yahvé el doble por todos sus pecados. Lo que nos está explicando este pasaje es que Isaías había vaticinado la cautividad del pueblo hebreo en Babilonia. Lo consuela ahora con la profecía de su libertad, y su visión se extiende a los tiempos mesiánicos. Por eso dice consolad, y en la Vulgata dice consolaos, y lo podemos confrontar con Eclesiásticos 48:27. Este capítulo es un prefacio y tema de los capítulos 40 al 46, y se nota en las tres expresiones del versículo 2, donde dice: ¿se acabó su aflicción o se ha acabado su servidumbre? ¿Está perdonada su maldad o ha sido expiada su culpa? Y ha recibido el doble. Es un resumen de las tres secciones en que se divide esta segunda parte de la profecía. Paralelamente veremos luego a Cristo en sus pasiones y posteriores glorias, y lo confrontaremos con 1 de Pedro 1:11 y con Isaías 44:23. En los versículos 3, 4 y 5 leemos: Voz de uno que clama, preparen el camino de Yahvé en el desierto, enderecen en el yermo una senda para nuestro Dios. Que se alce todo valle y sea abatido todo monte y cerro, que la quebrada se allane y el roquedal se torne en valle. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y la verá toda carne a una, pues ha hablado la boca de Yahvé. La llegada de reyes se anunciaba por pregoneros, que intimaban a los habitantes que arreglasen los caminos y que alejasen todos los obstáculos. En Mateo 3:2 y subsiguientes se aplica esta profecía al reino de los cielos que se aproxima, traída por Jesucristo, y a su pregonero y precursor, Juan el Bautista. Desgraciadamente para Israel esos caminos no fueron allanados. Lo podemos confrontar con Juan 12:40 y con Malaquías 4:5. Vemos la palabra yermo, que significa terreno, un terreno que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar. Versículos 6, 7 y 8. Una voz dice: clama, y se le da por respuesta: ¿qué he de clamar? Toda carne es heno, y toda gloria como flor del campo. Se seca el heno, se marchita la flor, cuando el soplo de Yahvé pasa por ella. Sí, el hombre es heno. Se seca la hierba, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece eternamente. Toda carne es heno. Significa que la vida presente, según San Agustín, es una peregrinación fatigosa, es fugitiva, incierta y pesada, expone al hombre a todas las manchas, arrastra tras sí todos los males, es reina de los orgullosos y está llena de miseria y de errores. No debemos llamarla vida, sino muerte. El profeta pinta en estos versos el contraste entre la fugacidad humana y la inmutabilidad de Dios, cuya palabra dura eternamente, no habiendo en él ni pasado ni futuro, sino solo un presente continuo. Así también es eterna su promesa de librar a su pueblo, ver versículo 10 y siguiente, aunque éste desfallezca en dura cautividad, véase Salmos 89:5, Eclesiástico 14:18, Santiago 1:10 y 1 de Pedro 1:24. Versículos 9, 10 y 11. Oh Sión, anunciadora de buenas noticias, súbete a un monte alto. Oh Jerusalén, heraldo de alegres nuevas, levanta con fuerza tu voz. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: he ahí a tu Dios. He aquí que Yahvé el Señor viene con poder y su brazo dominará.
He aquí que su premio está en él, y delante de él va su recompensa. Como pastor, apacentará su rebaño, recogerá con su brazo los corderitos para llevarlos en su regazo, y conducirá a las ovejas paridas. Esa sería la imagen que dio nuestro Papa Francisco en el año de la misericordia. He ahí a vuestro Dios, según la interpretación común de los expositores, es un anuncio de la venida del Mesías. Su brazo es un símbolo de la fuerza irresistible de Dios. Delante de él va su recompensa. Con estas palabras anuncia Jesús su venida como juez en Apocalipsis 22:12, 59:18 y 62:11. Véase el anuncio de Jesús en Juan 10:16 y confrontarlo con Jeremías 31:10, Ezequiel 34:11 y Miqueas 2:12. Ahora veremos la perícopa llamada la misión del siervo del Señor, en el capítulo 42, versículos 1 al 4. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en el que se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él será legislador de las naciones. No gritará ni levantará su voz, ni la hará oír por las calles. Ambas, la tradición judía y la cristiana, refieren este pasaje a Cristo, el Mesías. Lo podemos confrontar con Mateo 12:18. El Señor comienza aquí a pintar a Cristo con rasgos más suaves que los de un conquistador. No se ve sino a un profeta, un doctor lleno de paciencia y benignidad, el cual ha de difundir el conocimiento de Dios y de su ley entre las naciones. Mi siervo, así llama Dios también al pueblo de Israel, véase en Isaías 41:8, y confrontar con Jeremías 30:10 y Ezequiel 37:25. Pero aquí este nombre se aplica al Mesías, quien siendo hijo de Dios es también su siervo por naturaleza humana, la cual es creada y como tal sierva del Creador, de acuerdo a Santo Tomás. Y lo podemos confrontar con Lucas 1:54 y Mateo 17:5. En la liturgia de la iglesia primitiva, Jesús es llamado siervo, como vemos en la Didache. También los Hechos de los Apóstoles le dan el nombre de siervo en Hechos 4:27. Esta denominación tenía para los cristianos una resonancia íntima. Ella hacía vibrar todo lo que de amor filial, de misteriosa confianza, estaba encerrada en la palabra niño. En latín, puer o siervo significa también niño. Estaba incluida en esta palabra el sublime mensaje, el sublime misterio de la persona que es el Hijo del Eterno Padre. Versículos 3 y 4. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Hará justicia conforme a la verdad. No desmayará ni se desalentará hasta que establezca en la tierra la justicia. Su ley esperan las islas. El Mesías será misericordioso para con los pobres y afligidos, simbolizados por la caña cascada y la mecha humeante. Buscará a la oveja perdida, de acuerdo a Mateo 18:12, y salvará a lo que había perecido, de acuerdo a Lucas 19:10. La caña cascada es una representación simbólica del alma abatida y dispuesta a sumergirse en la desesperación, bajo un sentimiento de culpabilidad y de perdición. El Señor, con su misericordia, sostendrá y fortalecerá semejante alma. Aquellos cuya gracia es frágil, cuyo arrepentimiento es titubeante y cuya fe es pequeña, hacia tales personas nuestro Señor Jesucristo será muy tierno y compasivo. Se enseñaría aquí el justo medio, la serenidad, y hacemos alusión al versículo 3, o sea, como observa Filión, el Mesías no cesará hasta establecer el reino de Dios en la tierra entera. Las islas son las naciones, especialmente las naciones lejanas. Y esto lo podemos confrontar con los versículos 10 y 12 y con los versículos 59, 18. Ahora veremos la perícopa La luz de las naciones. Escúchenme, islas, presten atención, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre se acordó de mi nombre. Él hizo mi boca cual espada afilada, me escondió bajo la sombra de su mano, me convirtió en saeta aguda, dentro de su aljaba me tenía guardado. El carácter mesiánico de este capítulo y versículo 1
se impone a cualquier duda. No es ya Ciro el libertador principal, sino el Mesías, el cual vendrá en persona para traer la salud. Se describe primero la vocación del siervo de Dios, luego su misión entre el pueblo judío y los paganos, siendo designados estos con el nombre de islas y pueblos lejanos. Cual espada afilada es la imagen de la palabra de Dios, que es más aguda que una espada de doble filo, como lo vemos en Hebreos 4:12. La Sagrada Escritura compara la palabra de Dios también con el fuego, porque como dice San Jerónimo, hace que el alma que la recibe sea semejante al oro purificado en el horno. Y lo podemos confrontar con Salmos 11:7. Versículos 3 y 4. Y me dijo, tú eres mi siervo, oh Israel, en ti me glorificaré. Mas yo dije, en vano me he fatigado, de balde e inútilmente he consumido mis fuerzas, pero mi causa está en manos de Yahvé, y mi recompensa en manos de Dios. El siervo de Dios, aquí hablamos del Mesías, es llamado Israel, todo el pueblo de Israel, tanto el norte como el sur, lo que significa combatiente del Señor, nombre con que Dios había distinguido a Jacob. Véase Génesis 32:28. Algunos consideran que el nombre de Israel está aquí interpolado. Podemos confrontarlo con Lucas 1:54. He consumido mis fuerzas sería un negocio infinito si quisiéramos poner valor a cada una de las obras de las que hizo Cristo, lo que sufrió y lo que padeció, de acuerdo a Fray Luis de León. La luz de las naciones, versículos 5 y 6. Ahora dice Yahvé, el que desde el seno materno me formó para siervo suyo, para conducir a Jacob nuevamente a él, y para reunir con él a Israel, pues soy glorioso a los ojos de Yahvé, y mi Dios es mi fuerza, así dice. Poca cosa es que tú me sirvas para restaurar las tribus de Jacob y convertir a los sobrevivientes de Israel, por lo cual te pondré por luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los términos de la tierra. En el versículo 5, para reunir con él a Israel, esto explicaría por qué ninguno de los israelitas piadosos del tiempo de Jesús entendía el misterio de su rechazo y de su muerte. Este pasaje expresa el fin inmediato y directo que Dios se proponía al enviar su servidor a la tierra. Por él quería salvar a los judíos. El apóstol de las gentes revela el misterio de que esta salvación no quedó revocada en Romanos 11:1, sino postergada para los últimos tiempos. Ver Romanos 11:25 y subsiguientes. La Vulgata dice, mas Israel no querrá reunirse. Sería este un notable anuncio del rechazo de la misión mesiánica que encontraría Jesús en su primera venida. Confrontarlo con Isaías 35:5 y 52. En el versículo 6 habla de restaurar las tribus de Israel. Esto se dice de Elías en su segunda venida, de acuerdo a Eclesiástico 48:10. La liturgia lee este pasaje en la fiesta del Bautista, que cumple un oficio semejante al de Elías. De ahí que haya sido propuesta la hipótesis de referir este verso al gran profeta Elías. Sin embargo, San Pablo y San Bernabé parecen referirlo a Cristo cuando lo citan en Hechos de los Apóstoles 13:47 para justificar su paso a los gentiles cuando los judíos se opusieron a la predicación del Evangelio. En Luz de las Naciones, ver 42:6, Lucas 1:32 y Lucas 2:31 y siguientes. Los sufrimientos del siervo. Yahvé el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que sepa yo sostener con palabras a los abatidos. Mañana tras mañana me despierta el oído para que escuche como discípulo. Yahvé el Señor me ha abierto el oído, y no fui rebelde ni me volví atrás. Donde dice habla el siervo de Dios, o lengua de discípulo, es un admirable vaticinio que destaca en pasado profético esa sublime característica del Verbo encarnado, que con la docilidad de un niño no predica sino lo que su padre le ha encomendado. Véase Juan 5:19-24, 8:55, 12:49, 14:24, 17:6, 17:14 y 15:15. Es de notar que San Crisóstomo aplica todo este pasaje del versículo 4 a Isaías,
Santo Tomás lo refiere en sentido literal a Isaías, en sentido típico a Cristo. En contraposición a la inobediencia de Israel o a la rebeldía que vemos en los pasajes 48:4 y 52 del mismo Isaías, el Verbo Divino muestra aquí maravillosamente con las mismas palabras del Salmos 39:7 su obediencia al Padre desde el primer instante de su encarnación. En el Evangelio nos lo repetirá 1000 veces, diciendo que su comida es hacer la voluntad del Padre. Véase Juan 4:34, 5:30, 6:38 y 14:31. Estos dos versículos, el 4 y el 5, nos dan un perfecto retrato de Jesús como modelo de infancia espiritual delante de su Padre, a quien adoraba, no obstante ser igual a Él. Los sufrimientos del siervo, versículos 6 al 9. Entregué mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ante los que me escarnecían y escupían. Pues Yahvé el Señor es mi auxiliador, por eso no he sido confundido, y así he hecho mi rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién quiere contender conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Comparezca ante mí. He aquí que Yahvé es mi auxiliador. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos ellos serán consumidos como un vestido. La polilla los devorará. Este pasaje es un vaticinio de la pasión de Cristo. Véase Isaías 52:14, Mateo 26:6-7, Juan 19 al 31. Pero Yahvé es su auxiliador, como dice los versículos 7 y 9, y en todas las pruebas Él le justifica, como dice el versículo 8. Exhortación a aprovechar la salud mesiánica. Oh vosotros sedientos todos, vengan a las aguas, vengan también los que no tengan dinero, compren y coman. Sí, vengan y compren, sin dinero y sin pago, vino y leche. ¿Por qué pagas dinero por lo que no es pan, y te fatigas por lo que no puedes saciarte? Escúchenme con atención y comerán lo que es bueno, y su alma se recreará con pingues manjares. Presten vuestro oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y yo haré con ustedes una alianza eterna según las misericordiosas promesas dadas a Yahvé. Esta es una perícopa llena de sabiduría. Es una invitación de lo que es Cristo. Él nos invita a disfrutar las maravillas de su gracia y de su reino. Ver, por ejemplo, Proverbios 9:4. Todo se da gratis, de acuerdo a como dice también Isaías en 66:13, en Efesios 2:8, en Romanos 11:6. Pero es para los que lo desean, para los que están sedientos de verdad y de vida. Véase Salmos 8:10, Eclesiásticos 51:32, Juan 7:37 y Apocalipsis 22:17. Estas palabras, sedientos, vengan a las aguas, son ideales como dedicatoria para obsequiar una Biblia. Sería un buen ejemplo. En el versículo 2 vemos un lamento dolorido del corazón. ¿Por qué preferimos la sabiduría falsa del mundo y las promesas que no se cumplen? Véase la sabia confesión de David en Salmos 118:85. Y en el versículo 3 también leemos las magníficas promesas hechas a David, de acuerdo a la Segunda de Reyes 7:16. Solo se han de cumplir en Cristo, pues Israel no satisfizo la condición. San Pablo las reiteró a los judíos, pero ellos no le creyeron. Véase Hechos de los Apóstoles 13, del 34 al 46, confrontar con Isaías 54:10 y con Salmos 88, 20 al 38. Para terminar, leeremos las palabras del Papa León XIII. Quien quiera que hable penetrado del Espíritu y de la fuerza de la palabra divina, no habla solamente en palabras, sino también con poder y con gran plenitud. En cambio, hablan fuera de tono y neciamente quienes al tratar asuntos religiosos y proclamar los divinos preceptos, no proponen casi otra cosa que razones de ciencia y prudencia humanas, fiándose más de sus propios argumentos que de los divinos. Su discurso deslumbra con fuego fatuo,
pero necesariamente es lánguido y frío, porque carece del fuego de la palabra de Dios. Y de esta manera terminamos con el video número 2 de la clase Profetas 2 del Instituto Bíblico San Jerónimo.